días, saludos para todos. Soy el facilitador Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en el marco de la carrera de Derecho que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en convenio con la Universidad de Falcón. Para mí es un grato honor compartir esta mañana con ustedes en esta cátedra tan importante para los juristas, para los futuros abogados. Soy especialista en derecho penal, tengo maestría en ciencias jurídicas, aparte también tengo una especialización en gerencia pública y tengo el doctorado en derecho obtenido recientemente en diciembre en la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un gusto compartir con ustedes la mañana de hoy, tratar de manejar el tema del jurídico, desde el punto de vista jurídico, de los asuntos penales en el contexto procesal. Es un tema bastante interesante. Y bueno, espero contar con el acompañamiento de ustedes y con la intervención de ustedes durante el desarrollo de la cátedra. Yo voy a plantear también, para que estén claros con eso, yo voy a manejar el tema de las actividades. Las actividades en esta cátedra van a ser cuatro evaluaciones. Cuatro evaluaciones. No voy a fijar ni ensayos, ni informes, ni mapas conceptuales, ni infografías. Vamos a trabajar con cuatro evaluaciones. Cada una va a tener un valor del 25% del total de la cátedra y para mí va a ser muy importante la participación que tengan ustedes en cada encuentro. Vamos a tener cuatro encuentros. No nos vamos a limitar a dos, sino a cuatro encuentros. Un primer encuentro como el de hoy, donde vamos a tratar aspectos vinculados a los principios estructurales del sistema acusatorio y principios rectores del sistema, del modelo procesal penal que tenemos. Entonces, vamos a empezar a dinamizar en este encuentro corto que tenemos en la mañana de hoy. Agradezco si tienen algún micrófono abierto en este momento para que por favor lo cierren y se mantengan allí conectados, salvo que decidan plantear alguna intervención. Con todo gusto yo autorizo la participación de ustedes para que puedan opinar y aportar para la presente cátedra. Bueno, uno de los aspectos esenciales del modelo acusatorio tiene que ver con los principios estructurales. El sistema acusatorio tiene unos principios estructurales que son de suma relevancia y que deben ser del conocimiento de ustedes, que no debe confundirse jamás con los principios rectores del proceso penal. Y me refiero exactamente a tres principios estructurales que así han sido definidos. Y es que el primer principio estructural del sistema acusatorio es el principio acusatorio, entiéndase bien. El primer principio estructural del modelo o sistema acusatorio es el principio acusatorio. ¿Y eso qué significado tiene? Bueno, el principio acusatorio indica que eh, no se produce la concentración funcional durante el proceso en manos de un mismo organismo del Estado. Entiéndase lo siguiente. Aquí se materializa el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. ¿Y eso qué significado tiene? Bueno, que en el modelo acusatorio la tarea de investigar y la tarea de acusar está en manos del Ministerio Público. Está en manos del Ministerio Público en cuanto a los delitos de acción pública. Recuerden que los delitos pueden ser de acción pública y de acción privada. Los delitos de acción pública como el robo, el hurto, la extorsión, el secuestro, el homicidio, el titular de la acción penal siempre va a ser el Ministerio Público. ¿Por mandato de quién? De la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, véase el artículo 285. Entonces, es importante tener muy presente que cuando hablamos del principio acusatorio necesariamente nos referimos
al desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. ¿Y qué significado tiene ese desdoblamiento desde el punto de vista práctico? ¿Qué significado puede tener? Bueno, el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la dirección de la investigación y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, llámese delitos o llámese faltas penales, corresponde ¿a quién? Al Ministerio Público, al Ministerio Público. Recordemos ese punto, siempre va a ser importante, siempre va a ser importante y expresa que en los delitos de acción privada corresponde la titularidad de la acción penal a la propia víctima. Entonces, fíjese cómo en un caso o en el otro corresponde a personas distintas el ejercicio de la acción penal y en consecuencia, pues ya cuando el Ministerio Público hace uso de la acción penal, presenta el escrito acusatorio, pues corresponde al Poder Judicial a través de sus tribunales penales, conforme lo dispone el artículo 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues corresponde a la labor de juzgamiento. Entonces aquí se produce la separación funcional. Por un lado, el poder ciudadano, a través de un órgano conformador como el Ministerio Público, ejerce la acción penal, investiga y ejerce la acción penal. Y por otro lado, que también es Estado, pues corresponde al Poder Judicial el juzgamiento a través de sus tribunales competentes. Entonces, fíjese que allí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. A diferencia de antes de la época del modelo inquisitivo, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, donde la fase instructiva y la fase de juzgamiento correspondían única y exclusivamente prácticamente la dirección correspondía prácticamente al juez. Entonces, aquí no se produce esa situación. El segundo principio estructural del modelo acusatorio tiene que ver con el principio de defensa en condiciones de igualdad. ¿Frente a qué? Frente a la acusación que formó la fiscalía. O sea, es el principio de igualdad de armas. Y es que es ese principio de igualdad de armas, ¿qué significado tiene? Bueno, implica el derecho para las partes de disponer de un conjunto de facultades y mecanismos procesales, pues que le asisten, en este caso, al investigado, al inculpado, al imputado o al acusado para oponerse en las diversas fases del proceso a la persecución penal o al señalamiento que le ha formulado el Ministerio Público, ¿verdad? En aras, ¿y cuál es la finalidad exactamente de esas facultades o mecanismos que le otorga la Constitución y el Código para enfrentar ese señalamiento? Bueno, lo que se conoce como el derecho a la defensa, el derecho a presentar medios de prueba que sirvan para desvirtuar el señalamiento o el acto incriminatorio que le formula la Fiscalía. Sobre ese tema debo indicar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10, reconoce el derecho que le asiste a toda persona en condiciones de igualdad a ser oída de manera pública y por un juez imparcial, a fin de materializar sus derechos y obligaciones y además para poder revisar, examinar la acusación penal que ha sido formulada en su contra. Es decir, aquí podemos decir que hay un precedente de donde nace, si se quiere, el reconocimiento de ese derecho de igualdad de armas. En todo caso, el principio también ese de defensa en condiciones de igualdad o el principio de igualdad de armas, también lo ubicamos referenciado o señalado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1969. Entonces, este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 14, numeral tercero, letras B y letra E, allí podemos observar una serie de garantías procesales, entre ellos la necesidad de la prueba como insumos o medios necesarios para la preparación de la defensa del imputado y o acusado, además del derecho a interrogar testigos, en fin. Entonces, así como el fiscal puede presentar, formular la acusación penal,
también le es dable al defensor oponerse, enfrentar ese señalamiento en igualdad de condiciones frente a un juez. He allí el principio de defensa en condiciones de igualdad. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8, numeral 2, letras C y letra F, replica de manera análoga las mismas garantías mencionadas o referidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Nuestra Constitución reafirma ese principio de igualdad de armas y lo encontramos exactamente en el artículo 21, cuando dice que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Es decir, prohíbe la discriminación en su punto primero, ese artículo 21. Y segundo, garantiza la ley las condiciones jurídicas y administrativas para que se materialice la igualdad ante la ley. Está enunciado en el artículo 21 de la Constitución. Y también a la par de ello, pues el artículo 49, numeral primero de la Carta Constitucional enuncia también como inviolable el derecho a la defensa y la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, encontrándose asimismo expresado a modo de desarrollo ya bajo la cualidad de imputado en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. El principio del juez integral es el tercer principio estructural del modelo acusatorio, el principio del juez integral. Ese es el tercer modelo, el tercer principio del modelo acusatorio. Y es que este principio comprende el compromiso que debe tener cualquier funcionario público o cualquier autoridad pública ante el deber imperante de cumplimiento y desempeño de su labor. Cumplir con la tarea que le ha sido asignada en razón al cargo. Los jueces no están exentos de esa exigencia ética en el desempeño con estricto apego a la legalidad. El juez debe cumplir sus tareas con objetividad, con honestidad y con imparcialidad. La integridad del juez constituye un principio que exterioriza el deber y el actuar en función de las atribuciones, de los poderes y el ejercicio de sus propias labores. Es de importante destacar ese tema. Y existen pues dos aspectos verdaderamente vinculantes al principio del juez integral. Primero, la legalidad del juez. ¿Qué significado tiene? Exige que el tribunal que juzgue debe haber sido creado previamente conforme a las disposiciones de la ley. ¿Por quién? Por el mismo Estado. Y el segundo aspecto, se supone que el juez que integra ese tribunal debe caracterizarse ¿por qué? Por ser imparcial y juzgar en base a lo alegado y probado por las partes durante el desarrollo del mismo juicio. Eso tiene que ver con la integralidad del juez. El principio del juez integral también lo ubicamos en el bloque de constitucionalidad. Entiéndase, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, este principio se recoge en el artículo 10 al establecer que a toda persona le asiste el juzgamiento por un tribunal imparcial e independiente. Ahí observamos la imparcialidad e independencia del juez. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral 1, que dice que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las garantías debidas por un tribunal competente, independiente e imparcial. Y la convención replica en esos términos también en el artículo 8.1
el principio del juez integral. Entonces, fijémonos cómo el bloque de constitucionalidad y la misma Constitución consagran esos principios estructurales que son tratándose de un principio estructural, si se quiere, ético, podría decirse, un principio estructural ético como lo es el principio del juez integral. En Venezuela, ya ingresando a nuestra Carta Constitucional, el principio del juez integral lo encontramos anunciado en los artículos 255 y 256 de la Constitución, que establecen precisamente de manera a modo respectivo la modalidad del concurso como ingreso a la carrera judicial, así como la imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función judicial, prohibiéndosele a los jueces el activismo político, partidista, el activismo gremial, sindical o de otra índole. Y por otra parte, ya desde el punto de vista de la practicidad del proceso penal, ubicamos el artículo 1 que exige que el juez en el acto de administrar justicia debe ser imparcial en su labor. Y el artículo 107 concurrentemente dispone el deber del juez de velar por la regularidad del proceso en procura del ejercicio correcto de las facultades procesales, entiéndase la buena fe, el derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes en el desarrollo del proceso penal. Bueno, esos son los tres principios estructurales. El principio acusatorio, el principio de igualdad de armas y el principio del juez integral. Esos son los tres principios estructurales del modelo o sistema acusatorio. Ahora bien, no sé si alguno de los participantes, Alejandra Cubero, Crisla Camargo, Gabriela Cárdenas, Andreina Uzcategui, deseen de pronto hacer alguna intervención en este momento. No sé si deseen hacer alguna intervención para seguir con la cátedra, con la clase, por favor. Entonces, vamos a continuar. Continuamos. Bueno, ya luego de haber visto nosotros, de haber visto los principios rectores, los principios estructurales, perdón, vamos a entrar a ver los principios rectores de la practicidad procesal penal. Hay tres principios rectores. El principio de oralidad. Ese es el primer principio que tenemos. El principio de oralidad constituye una garantía de justicia. Tengan eso muy presente. Mire, el principio de oralidad constituye una garantía de justicia. Y es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos así lo enuncia. Y es que cuando hablamos de oír, hablamos de palabra. Hay que hablar el verbo a través de la voz. Entonces, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, establece ese tema, eh, establece de manera muy puntual la oralidad. El 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lo refiere y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también debemos tomar como referencia el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal de los años 1990 al año 1992, que instituye dentro de las recomendaciones para el nacimiento de este modelo en la regla 25.1 en favor del imputado el derecho a ser juzgado en un modelo de juicio oral, observándose aquí la relevancia de la oralidad en la realización del proceso penal en sus diversas modalidades. Estoy hablando del proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, que fueron las recomendaciones que se generaron a los fines legislativos en cada país. Nosotros en nuestra Carta Constitucional, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos fijada la oralidad como principio en el artículo 257. ¿Y qué dice ese artículo 257 constitucional? El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y las leyes
establecerán, las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad, eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Fijémonos cómo la misma Constitución prevé el principio de oralidad y prevé el principio de publicidad. Y fíjense que a nivel de la publicidad nosotros pudiésemos hacer unos cuestionamientos serios sobre el tema de la publicidad, porque resulta que en Venezuela, teniendo en cuenta el Código Orgánico Procesal Penal, pues solo permite la publicidad en la fase de juicio oral. No es posible la publicidad en las audiencias de presentación física de detenidos. No es posible la publicidad en las audiencias especiales durante la fase preparatoria. No es posible la publicidad en la audiencia preliminar. Entonces, solo a los fines de la etapa de juicio, y ahí tenemos un pequeño, eh, un pequeño retraso, podría decirse, en aras de alcanzar el verdadero modelo constitucional del proceso penal, porque en otros países como en Colombia, Ecuador, y pare de contar, bueno, la publicidad es un principio rector en todas las etapas del proceso. En Colombia, en las audiencias de legalización de captura, la publicidad está presente y en cualquier otra etapa en la fase de investigación, salvo las excepciones de ley, como temas de moralidad, temas de secreto de Estado, de protección de marca, en fin. Pero el principio de publicidad rige en todas las etapas procesales, tanto en Colombia como en Ecuador. A modo de comparación, en Venezuela lamentablemente solo lo tenemos habilitado para la fase de juicio oral y público. Entonces, por ese lado, resulta importante tratarlo. Nosotros también tenemos bien claro que la oralidad a nivel del Código Orgánico Procesal Penal lo encontramos en los artículos 14 y 321, pero cuando hablamos del 14, refiere el juicio será oral. Lo limitamos al juicio nada más. Y el 321 dice que la audiencia pública de juicio se desarrollará de forma oral. Entonces la oralidad, más allá de que la Constitución prevé a modo de principio general que los procesos deben ser públicos, breves y orales, pues la publicidad no tiene vida sino en la etapa de juicio y ese tema entiendo deberá ser más adelante subsanado porque precisamente el valor supremo de la justicia exige o no puede separarse del interés público. Y es que el interés público es el conocimiento que la colectividad tiene eh, sobre cada caso, el derecho a acudir a las audiencias y observar de qué manera el Estado administra justicia en las diversas etapas del proceso. Tenemos también el principio de contradicción. La parte contra quien se promueve una prueba tiene el derecho de acceder a ella, conocer su origen, su contenido de aporte desde los actos iniciales del proceso. Este principio de contradicción obviamente que rechaza la prueba obtenida a espaldas del imputado. La prueba secreta no tiene cabida con relación a este principio de contradicción. Tanto así que nuestra propia Constitución en el artículo 57 prohíbe el anonimato en todos los ámbitos. Y el 49.1 fija el derecho fundamental de acceso a la prueba. Así lo dice exactamente nuestra Carta Constitucional. Ese principio de contradicción también lo ubicamos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Pacto Internacional, en el artículo 14.3, letra E, y eso se patentiza allí a través del interrogatorio que hace la persona sobre los testigos que lo incriminan o de la parte que le acusa. Es importante tenerlo y también tiene que ver con el derecho a la defensa en el desarrollo del juicio, enfrentar la posición de quien le acusa, es decir, contrariar, desarrollar su teoría de defensa en aras de derribar la teoría planteada por la Fiscalía a través de la acusación. Igual el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento o para el procedimiento en materia penal enuncia en los artículos 29, numerales 1, 2 y 3, el principio de contradicción y como indiqué antes,
También el artículo 49.1 constitucional que refiere el acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios necesarios para poder ejercer su defensa. Por otra parte, continuamos con el artículo 18. El proceso tendrá carácter contradictorio. Y es que aquí ya hablamos de la contradicción a nivel ya del proceso, a la luz del Código Orgánico Procesal Penal. El proceso tendrá carácter contradictorio. ¿Y qué formas tenemos de materializar esa contradicción? Miren, en todas las etapas del proceso, en la fase preparatoria, inclusive en la intermedia e inclusive en juicio, podemos hacer uso de las excepciones que nos anuncian los artículos 30, 31 y 33 como formas de oposición a la persecución penal. Tenemos en la fase preparatoria el control judicial previsto en el artículo 264, que implica el ejercicio de la contradicción en razón a los alegatos de las partes. Es decir, el control judicial implica que el juez de control fije una audiencia a petición de alguna de las partes cuando se observe que hay una violación al debido proceso. Entonces, la parte afectada activa el control judicial, el juez de control de garantía fija una audiencia, escucha a ambas partes y resuelve. Es una forma de oponerse a la actuación del Estado en el ámbito de la acusación, por ejemplo, en el ámbito de la investigación. El artículo 339 fija el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Allí se patentiza también el tema del principio de contradicción, al igual que en la réplica y en la contrarréplica que nos ofrece el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 343. Ahí hay formas de oponernos. Es la forma de chocar contra quien acusa. Allí podemos presagiar el principio de contradicción. Tenemos el principio de inmediación. Bueno, esa es la herramienta que impone al juez el deber o la obligación de mantener el mayor contacto posible en aras de apreciar la práctica probatoria en la etapa del juicio oral y público. La inmediación tiene a razón de una fuente doctrinal colombiana como el doctor Urbano Martínez, magistrado en Colombia, hoy día ya pensionado, habla de la inmediación alegatoria, de la inmediación probatoria y de la inmediación decisoria. Dice que la inmediación alegatoria comprende la formulación de alegatos y solicitudes que realizan las partes de manera oral ante el juez. Y el juez aprecia. En la inmediación probatoria, el juez observa la práctica de la prueba en el desarrollo del juicio. Y la inmediación decisoria es aquella que se materializa a través de la sentencia, de la decisión, producto de la inmediación que ha tenido el juez en el ámbito de la actividad probatoria. El principio de inmediación también lo ubicamos en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Y dice que el juicio necesariamente, en ese tema, dice que el juicio ha de celebrarse en tiempo real y al amparo de la inmediación. Entonces, este artículo de este instrumento internacional en materia de derechos humanos así lo considera, al igual que el artículo 49.3. Dice, toda persona tiene derecho a ser oído en cualquier clase de proceso con las debidas garantías por un tribunal competente. Entonces, ahí tenemos la presencia del juez y además el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 16 plantea también el principio de inmediación, y es que los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales van a obtener obviamente su convencimiento. Y el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el juicio se desarrollará con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. Entonces, allí tenemos ese principio, el principio de inmediación. Entramos con el principio de publicidad. Mire, la publicidad está enunciada inicialmente en el artículo 257 constitucional como principio general de los procesos. Eso fue señalado ya.
Y la publicidad, pues, ¿para qué sirve? Bueno, ese principio de publicidad asegura el control tanto interno como externo de la actividad judicial, pues el procedimiento ha de realizarse bajo la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y su defensoría. Es que la presencia del público en los juicios es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque genera un mecanismo también de presión para el mismo juez que administra justicia si es que ha deseado desviarse de las verdaderas exigencias de la Constitución en cuanto a la objetividad, a la imparcialidad y a la honestidad. Nosotros tenemos este principio de publicidad también anunciado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refieren que el proceso penal debe ser público. Entonces, allí tenemos nosotros el fundamento y como dije antes, el mismo artículo 257 constitucional lo fija al señalar que el procedimiento será breve, oral y público. Y el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 16, prevé que el juicio oral tendrá lugar en forma pública, al igual que el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal, que el debate será público. Entonces, la publicidad tiene un marco normativo que deviene del bloque de constitucionalidad, entra a la Constitución y se desarrolla también en el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando yo hablo del bloque de constitucionalidad, me refiero a aquellos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y que son parte extensiva de nuestra Constitución por imperativo mismo del artículo 23, que fija que todo tratado, convenio o pacto en materia de derechos humanos, relativo a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tendrán jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata, directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Es decir, si el bloque de constitucional, si el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fijare un mejor tratamiento del debido proceso, pues el juez puede perfectamente hacer valerlo en una audiencia de juicio o en una audiencia preliminar que fuere, en razón a que tiene un mejor tratamiento del derecho al debido proceso que la misma Constitución. Eso a modo de ejemplo. Pero ese bloque de constitucionalidad va detrás de la Constitución, es parte extensiva de la Constitución por imperativo, por mandato mismo del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y tenemos por último el principio de concentración y continuidad. La finalidad de la concentración no es otro más que asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta durante el juicio, en aras de facilitar ¿qué? Una eficaz valoración de las pruebas una vez concluido el debate. Y ese principio que comporta, primero, el tratamiento de la audiencia en una sola causa o en varias audiencias próximas y por tanto sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que hay juicios que se alargan por lo complejo y que esa memoria del juez en la práctica probatoria no se vaya a desaparecer por el tiempo del juicio, en el tiempo del juicio. A eso se refiere. Y en segundo lugar, la identidad de las personas física del juez desde el acto del inicio hasta su finalización. Es decir, que las partes sepan quién es el juez físicamente en el juicio y que ese juez se mantenga allí desde el inicio hasta el final. Es decir, que no sea sustituido porque eso no está permitido. Bueno, y entrando ya en la parte final, pues debo decir que nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el artículo 26 constitucional. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. A esto se refiere el principio de concentración y continuidad, a que el juicio se haga en el menor tiempo posible. Y aparte, el concepto de procedimiento breve previsto en el artículo 257 que termina de reafianzar ese principio de concentración y continuidad, es decir, no hacer largos los procesos de juicio o las etapas de juicio. El Código Orgánico Procesal Penal prevé el principio de concentración y continuidad en el artículo 17. Iniciado el delito, iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posible. El concepto de brevedad de los procesos. Sí lo vemos allí, artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el artículo 18, que dice que el debate se realizará sin interrupciones en el menor número de días consecutivos. Entonces, y que se podrá suspender por un tiempo no superior a 11 días. Entonces, fijémonos cómo estos temas están entrelazados, devienen del bloque de constitucionalidad, entran a la Constitución y se desarrollan en el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos entonces tres principios estructurales: principio acusatorio, principio de igualdad de armas y principio del juez integral. Y cinco principios rectores: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración y continuidad. Ese es el tema que hemos tratado en la mañana de hoy. Vamos a tener próximamente el sábado que viene o un día de esta semana, les estaría anunciando otro encuentro con relación a la fase de investigación en el proceso penal ordinario, en el procedimiento penal ordinario. Y así iremos abordando la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución, además de los procedimientos especiales. Buenos días, profe. Buenos ¿Cómo días, está? bien, ¿cómo están? Bien. Gracias. Bien, gracias por proporcionar toda esta información de una manera entendible Sí. y muy explicativa. Sí, miren, en el aula van a tener a partir de mañana el cronograma de las evaluaciones. Mire, hoy he querido tratar el tema de los principios porque tenemos que manejar principios en los procesos. Y sin principios no comprendemos los procesos. Entonces, espero me comprendan. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, que tengan feliz día, feliz sábado.